Muy buenos días a todos, bienvenidos a la segunda sesión. Me sumo a lo que estaba diciendo de Gabriela, y es que es muy importante el trabajo final dentro del curso, como lo vimos en el programa general. Los que no estuvieron en la sesión pasada, pues lo pueden ver en el programa que está colgado en SICUA. Y como explicaba Gabriela, tenemos entonces un proyecto de trabajo individual que tiene varios momentos. El primer momento es este que está explicando ella, y es que ustedes envíen un correo a nosotros donde nos dan una idea sobre posible tema del trabajo, eventualmente un posible título. Eso puede cambiarse, no tiene problema. Por supuesto, una justificación o una explicación de por qué les interesa ese tema, un tema que ya conocen, o un tema que quieren conocer, o un tema que está relacionado con su disciplina. Luego, por supuesto, una manera de enfocarlo, porque evidentemente uno puede decir, me interesan los puentes, o me interesan los rascacielos, o me interesan la arquitectura militar, o me interesan las instalaciones de energía nuclear, o me interesa la carrera espacial, o me interesan las telecomunicaciones, o la historia del Internet, o cosas por el estilo. Pero hay que acotar eso, hay que precisarlo, porque generalmente los temas empiezan siendo muy, muy grandes, y tenemos que precisamente entonces validar que sea manejable. Esa manifestación de ustedes por correo, esa primera manifestación nos sirve para que nosotros les escribamos, digamos, validando lo que ustedes están planteando, haciéndoles algunas sugerencias de alcance o de método o de fuentes posibles, y ustedes entonces hacen una propuesta formal que tiene nota, que nos la vuelven a enviar, y en esa propuesta formal ya tienen entonces una consolidación, digamos, entre comillas, limpio de ese esquema de tema, de justificación, de enfoque y de posibles fuentes. Digamos, a mediados del curso, ustedes producen un ensayo intermedio. Ustedes ya han leído, ya han elaborado buena parte del material que han conseguido, y entonces elaboran un ensayo de reporte sobre cómo van en esa investigación y qué conclusiones iniciales tienen. Y tienen que empezar a usar entonces en ese ensayo intermedio pues todas las convenciones que son de rigor académico sobre cómo citar las fuentes dentro del texto, cómo citarlas apropiadamente, y cómo utilizar imágenes y referencias de las imágenes y su fuente también. Y al final del semestre pues se integra el trabajo final, que tiene una extensión aproximada de unas 15 páginas y que tiene pues todas las variedades de una estructura, un orden, una introducción, unas conclusiones, unas fuentes tanto textuales como de imágenes, una estructura conceptual y formal muy completa. Entonces, esa lista que explicaba Gabriela, que cargamos en 10 pasados, sobre ejemplos de títulos, pues es apenas una lista inicial de algunos proyectos de algunos estudiantes de algunos cursos anteriores, donde se ven algunos títulos, pero muy importante que ustedes efectivamente entonces, entre comillas, voten corriente, nos propongan ideas, nos propongan temas. Los temas pueden ser temas que ocurran internacionalmente o contemporáneamente o incluso en el futuro, o podrían ser, por el contrario, por supuesto, proyectos ya que tienen algún sitio en la historia, puede ser una historia reciente o una historia más antigua, no importa. Precisamente lo que nos parece importante en este análisis de los proyectos, que este ejercicio debe servir para que ustedes organicen referencias sobre distintos contextos en los cuales los proyectos se dan y las características que esos proyectos tienen sobresalientes para que hoy en día los consideremos como de valor interesante. Entonces eso es muy importante. No sé si tú quieras explicar sobre el quiz de hoy. Listo, sí señor. Bueno, el quiz de hoy será en grupos, ya está la configuración, entonces están los correos para que ustedes se puedan comunicar. Son 2 preguntas, cada uno la deben resolver con un mínimo de 150 palabras. Cada una de 150 palabras son como
cortos escritos o unos párrafos muy cortos para que ustedes como que sinteticen lo que vimos la sesión pasada y lo que ustedes investigan. Entonces, ya está habilitada en entregas la actividad en SICUA para que puedan subir este archivo. Por favor, les pedimos que este sea en formato Word, contengan todos los nombres y códigos de cada uno de los integrantes y solamente suban un archivo o un documento por grupo. Entonces tienen hasta el viernes a las 2 de la tarde. Como les comentamos, la sesión pasada van a tener como a lo largo del día para que lo desarrollen y puedan completarlo sin ningún problema. ¿Cuántos estamos en este momento, Eddie? Correcto. Entonces, para el de hoy, la vez pasada, en la introducción de veíamos una introducción de las preguntas y problemas del curso, importancia de los proyectos, las variedades de los proyectos, y cómo esos proyectos tienen un contexto, tienen un impacto, tienen unos beneficios, tienen unos riesgos y tienen efectivamente una capacidad de volverse una experiencia, un laboratorio. Vimos también en la antigüedad cómo hay unas comunidades que pueden ser de la antigüedad, pueden ser del tiempo presente igualmente, que tienen, entre comillas, unas técnicas primitivas que finalmente muestran una adaptación a un contexto particular para poder hacer con esos recursos que tienen ahí, con esas necesidades que tienen ahí, precisamente una respuesta que les permita habitar mejor y vivir mejor. En el fondo, la lección de esa introducción tiene que ver con esa condición, llamémosla universal, de la aspereza de la vida, de la dificultad de sobrevivir, hoy la llamaríamos la sostenibilidad, y precisamente esa necesidad de tener una respuesta social, una respuesta inteligente, organizada, con esas, digamos, por ejemplo, respecto al ambiente construido, para precisamente poder aprovechar las oportunidades y enfrentarse a los desafíos. Por último, vimos en una forma también introductoria cómo antes de los europeos en América se produjeron pues experiencias muy importantes de grandes proyectos, muchos de ellos son proyectos de comunicaciones inmensos como los caminos de los incas o las calzadas de los mayas en el mundo centroamericano o mesoamericano, y por supuesto los grandes sistemas de ciudades, entre otros conjuntos. Digamos que lo que se quiere mostrar en ese panorama es que efectivamente hay una difusión global de la técnica, una difusión global de las respuestas, y por supuesto también que hay respuestas muy localizadas y muy originales y muy distintas según las culturas, según los momentos. En ese mismo sentido hay una lógica, hay una justificación de que haya una historia de la técnica o una historia de los proyectos o una historia de la ingeniería que nos muestre particularidades. Hoy vamos a ver un periodo muy amplio de la historia, llamémosla, hasta cierto punto son civilizaciones clásicas y evidentemente tienen efectivamente una cantidad de mensajes importantes para la humanidad en sentido de largo plazo. Digamos que hoy vamos a ver lo que pasa con las civilizaciones fluviales, Egipto y Mesopotamia, y después con las civilizaciones de Grecia y Roma que se traslapan y que se suceden y que tienen muchos elementos interesantes para nuestra historia. Entonces, digamos que vamos a repasar ese origen de las técnicas en general, ese proceso de difusión de las innovaciones. Vamos a ver cómo efectivamente en esas culturas de los ríos de Mesopotamia y del Nilo hay una organización social, una organización urbana, una organización técnica, una organización agrícola muy particulares que dependen de muchos proyectos nuevos. Vamos a ver cómo en la antigüedad hay grandes proyectos. Pensemos, un caso es el del Templo de Salomón, un proyecto historizado en la misma Biblia, con una historia importante para entender como los problemas de la organización de los proyectos. Sabemos nosotros que existen unas maravillas, también se han discutido las maravillas del mundo contemporáneo, no hay necesariamente acuerdo, y muchas de esas maravillas del mundo antiguo pues siguen mostrándonos elementos importantes como de los hitos, de los niveles que alcanzaron. Por supuesto, Grecia, con su distinta
exploración del conocimiento, de la filosofía, de la ciencia, de la educación. Una heredera en gran medida de Grecia es que precisamente tiene una transformación notable del imperio, siguiendo lo que otros imperios anteriores venían haciendo, sino precisamente por ese sistema de fundación de territorios y de ciudades y de acueductos y de vías y de sistemas de producción, de construcciones. Esos elementos de la ingeniería griega y romana son muy importantes en lo que vamos a ver como resumen de esa antigüedad. Entonces, sin duda ninguna, este curso tiene que ver con esas épocas de la invención. La invención tiene que ver efectivamente con una necesidad de resolver algo y evidentemente la invención supone que estamos encontrando una solución que no existía y efectivamente eso implica una actividad. Ha habido invención continuamente. Es un asunto, por ejemplo, de las facultades de arquitectura y diseño, en particular de los departamentos de diseño. Ha sido un tema que ha importado mucho a la disciplina de la ingeniería, pero sin duda ninguna hay un problema general, hay un interés general en qué es la invención, por qué inventamos, cómo estimulamos a los inventores y cómo esas invenciones se modifican y se van moviendo de una región a otra. Entonces, lo que va mostrando esta presentación que vamos a ver hoy en forma muy general es cómo invenciones de una región se van sumando con las de otras regiones y se van extendiendo a territorios cada vez más distantes. Efectivamente, que hay unas líneas de tiempo en la invención, donde, por ejemplo, está la transformación del uso de materiales, digamos, materiales naturales, como podrían ser, por ejemplo, huesos de mamuts, o digamos, la utilización ya de los textiles, por ejemplo, o la cerámica, que es muy importante posteriormente, y posteriormente, efectivamente, la edad de los metales, importantísimo, y mucho más adelante la edad de los metales, las edades, por ejemplo, de la escritura, de los calendarios, de la matemática, etcétera. Entonces, esos grandes tiempos, pues, son esenciales en ese gran panorama. La aparición de los metales, pues, no solamente en la antigüedad, sino aún recientemente, pues, ha tenido una cantidad de impactos enormes, no solo ambientales, sino por supuesto políticos. Por ejemplo, pensemos lo que está pasando con el coltán en las selvas amazónicas. Pensemos lo que pasa, por ejemplo, con la meteorología que se derivó de los trabajos de la NASA para algunos de los elementos de la carrera espacial y cómo esas cosas se han utilizado, por ejemplo, en el Museo Guggenheim de Bilbao. Esa piel del Museo Guggenheim de Bilbao precisamente es el desarrollo de esa aplicación en arquitectura de algo que empezó usándose en astronáutica. Por ejemplo, para la arquitectura, en la utilización de clavos, pues muy reciente, como vimos, en el caso de las pagodas y muchas construcciones chinas, coreanas, japonesas, pues esas pagodas de madera que han resistido desde la antigüedad, los sismos, por ejemplo, o los huracanes, pues no tienen clavos, no tienen tornillos, tienen simplemente una unión muy interesante. En todo caso, una historia de la metodología que implica unos procesos graduales para llegar a la edad de hierro. Tenemos sin duda tiene unas propiedades importantes, se vuelve muy importante, sobre todo en Asia Menor y después en Europa. Y en todo caso, este tipo de mapas nos muestran cómo hay civilizaciones con metalurgia o sin metalurgia. Pensemos que en el caso de Colombia, por ejemplo, pensemos en el Museo del Oro, aquí había evidentemente una gran metalurgia en términos del dominio del oro, de la producción de oro. Y entonces el trabajo es algo importantísimo. Vamos a ver en el siglo XVIII cómo con la revolución uno de los elementos cruciales de la andar por el Amazonas, por todas partes buscando de los frutos, subsistir en un solo lugar implica una organización de todo tipo, matemática, contable, tributaria, de educación, de conocimientos, de uso de herramientas, y efectivamente significa que surgen aldeas agrícolas y surgen ciudades, y entonces la agricultura pues es una madre importantísima de esa etapa de la civilización. Lo mismo pasa con la domesticación de los animales. Ya lo vimos la vez pasada, algo con el caso de las bestias o los animales que en el mundo incaico
ayudaban a la carga. Pensemos que entonces los animales son una fuente de energía, son una fuente de alimento, son una fuente importantísima de materiales para una cantidad de procesos y que efectivamente entonces los animales nos han acompañado de una forma poderosa en nuestra manera de habitar, en nuestra manera de tener esa capacidad de subsistir. Esa domesticación entonces es algo que toma mucho tiempo. Los historiadores estudian, por ejemplo, cómo pensemos que utilizamos una unidad de potencia en ingeniería y en física, que es el caballo de fuerza, la definió Sir Watt en el siglo XVIII, porque durante milenios pues, hemos usado a los caballos como una fuente fundamental. Pero ¿cómo aprovechar la energía bien? Los ingenieros mecánicos conocen muy bien cómo hay una cantidad de avances, por ejemplo, la invención de la herradura o la invención del arnés, modificar en las épocas de la antigüedad la eficacia que podemos aprovechar a los caballos. Y evidentemente, antes de tener máquinas más complicadas, por ejemplo, la invención de la rueda, o las máquinas cosechadoras, pensemos, esta es una máquina cosechadora de la época romana. Entonces, estas distintas especies efectivamente nos acompañan desde muy temprano, y lo mismo las ovejas, efectivamente. Entonces, hay algunos, por ejemplo, los caballos que son muchísimo más recientes, pero esta aparición de estas es absolutamente fundamental. Vemos que, por ejemplo, hay una conciencia ambiental del daño de los gases del ganado vacuno, pues producir una contaminación enorme y que efectivamente tener implica un impacto ambiental muy difícil de manejar en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos revisando ambientales, una en la cual vemos el impacto de todas estas, digamos, la aparición de esa dependencia, digamos, de esa transformación química. La cerveza, por ejemplo, importante en el Antiguo Egipto, el vino, nada menos que en el Mediterráneo, digamos, son transformaciones que se van dando entonces. Entonces, evidentemente, hay una serie de situaciones en las cuales hay unos elementos nuevos que son literalmente culturales, son precisamente la reflexión humana y el trabajo humano, la rueda, la escritura, la metalurgia, la utilización de ciertos elementos, y algo que veíamos precisamente en Tenochtitlan es esa utilización de pesos y medidas, esa manera de poder controlar, por ejemplo, para el comercio, por ejemplo, para la disciplina social, cómo podemos empezar a manejar esto. Esto es algo esencial. Pensemos que en la pandemia, por ejemplo, los temas de controlar con información, con datos, se vuelven esenciales para la supervivencia de una sociedad. Cómo tener, por ejemplo, estadísticas, ustedes lo vieron también en el caso del mundo quechua, pues es un punto sumamente importante. Y los economistas o ingenieros industriales o administradores que hay en el curso sabrán cómo ese mercado, esos mercados que surgen son importantísimos en términos de cómo alguien no tiene todos los elementos y tiene algunos que le sobran y otros que le faltan, entonces se requiere intercambio, y el intercambio se hace cambiando cambiando las cabras por perros, por decir alguna cosa, pero también mejor inventándose las monedas en algún momento. Son relativamente recientes. Ahora estamos en criptomonedas, precisamente, que es una versión mucho más contemporánea. Entonces, comprar y vender, tener monedas fue algo muy importante. Tener billetes es algo que aparece en un tiempo mucho después. Precisamente esa aparición del papel, esa aparición de la escritura es enormemente importante para la codificación jurídica, la codificación social, para la memoria histórica, para la educación. Existen entonces documentos que nos muestran cuáles eran las tareas de los niños en Mesopotamia. Sabemos cómo era efectivamente el manejo de los canales en una sociedad como la Mesopotamia, que necesitaba una regulación del agua muy juiciosa. Entonces, en distintas sociedades como Egipto o China, ese papel o ese papiro ha sido importantísimo en esa conservación de información. Hoy en día, pues estamos en la tecnología de información muy fuertemente. Efectivamente, el desarrollo de la escritura ha tenido un proceso muy largo, muy importante. Entonces, uno de los problemas de la humanidad ha sido no solamente llegar a una convención de que es una de las cunas del mundo civilizado, y efectivamente una de las cosas que se plantea es cómo
hay una situación de relación entre las sociedades y los grandes ríos. Los grandes ríos permiten agricultura, permiten mucha más población, permiten ciudades, permiten unas transformaciones urbanas muy importantes, permiten unos cambios en la cultura muy importantes, y efectivamente eso permite también unos cambios en los sistemas políticos notables. Digamos, entonces hay una relación. Pensemos, por ejemplo, que los Estados Unidos desde el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX desarrolló toda su frontera agrícola en forma enorme, con unos grandes territorios, con una gran productividad. Muy pocas personas, menos del 4% de la población de Estados Unidos, alimentan a todo el país y exportan, precisamente por el buen terreno que tienen, pero por el buen conocimiento que tienen y la buena mecanización. Y entonces, pues hay sin duda ninguna un poderío económico basado en ese gran dominio de la agricultura. Eso tiene que ver entonces con la fuerza de ciertas sociedades. Entonces, precisamente en esta zona que le llaman el creciente fértil de los valles de Mesopotamia y Egipto, digamos en esta en esta herradura surgen precisamente estas civilizaciones de Mesopotamia, Asiria, Palestina o Egipto, que vamos a ver ahora en ese sentido. En todo caso, hay una estructura piramidal, digamos, desde los esclavos que están abajo, que no tenían derechos, luego unos campesinos que alquilaban sus tierras, luego artesanos que estaban en los pueblitos, que no eran industriales todavía, luego algunos propietarios, por supuesto un pueblo libre, algún pueblo libre, una clase de comerciantes, una clase feudal, de nobles, y efectivamente unos reyes. Digamos, esta estructura social se va formando precisamente como resultado de todas estas acomodaciones. Mesopotamia entonces aporta muchísimas cosas. Una de ellas es la astronomía, ese calendario de 12 meses. Muchas de estas cosas tienen que ver con el riego artificial, los sistemas de correo. Pensemos que Estados Unidos se está votando por correo. Ya hay más de 5 millones de votos por correo que se usaban desde el siglo XIX. La importancia de hacer las compras por correo, por ejemplo. El desarrollo de la matemática o el desarrollo de la astronomía, nada menos que de esas pequeños intentos de esa sociedad. Muchos de estos pueblos entonces se suceden, digamos, incluso destruyéndose unos a los anteriores sucesivamente. Primero los sumerios, que efectivamente que tenían algunos canales y algunas ciudades, los acadios, etcétera, y poco a poco, digamos, vamos viendo cómo unos y otros, digamos, más o menos sobre el mismo territorio, pero cambiando, digamos, sus bordes de fronteras con relación a otros pueblos y cambiando como su nivel de organización militar y política, consiguen efectivamente desarrollos urbanos muy distintos. Entonces hay una diversidad efectivamente de sociedades. Este texto de las lamentaciones de la ciudad de Ur tiene que ver con ese efecto terrible y ese desastre histórico. Seguramente después de la una producción literaria muy importante sobre cómo de lo es. Y efectivamente cómo entonces hay un registro del sufrimiento. Digamos, en Ur había un periodo de sequía muy fuerte acompañado por seguramente una catástrofe ambiental, algún problema en el Océano Pacífico que produjo un cambio muy grande en las lluvias. Y efectivamente, en todo caso, lo que es interesante de esta historia es que la humanidad pues ha estado por milenios viviendo este tipo de ciclos de grandes momentos de auge y grandes momentos de dificultad. Y una de las cosas fundamentales entonces en esta sociedad era la agricultura y el agua y los canales y muchas clases de canales y acueductos y muchas clases de esclusas. Y una manera entonces de regular quién tenía el derecho al agua y muchos equipos como los Shadufs y las Nurias, que eran precisamente máquinas que permitían sacar el agua, mover el agua y manejarlas, digamos, en situaciones de necesidades de pozos. Se necesitaba una administración de los canales, se necesitaba efectivamente una situación de tamaños distintos de canales grandes para transporte, canales chiquitos de regadío. Digamos que había una ingeniería muy sofisticada y entonces efectivamente esos administradores eran fundamentales para poder manejar eso. En el curso nuestro ha habido trabajos, por ejemplo, de personas de La Guajira que nos hablan precisamente sobre la dificultad que tiene la sociedad wayú, precisamente con la escasez del agua y los conflictos por el agua que hay, por ejemplo, entre los usos de agricultura en las zonas y la gente común que necesitaría el agua simplemente para la subsistencia. En todo caso, en estas ciudades de Mesopotamia surgen acueductos. Pensemos que estos arcos
de este acueducto parecen arcos medievales, parecen arcos ojivales, no son arcos como los arcos romanos de medio punto. Se usaban concretos de cal para hacer estos acueductos, pero lo importante es que había grandes ciudades y que las grandes ciudades significaban grandes acueductos. Esto para decirnos que antes de Roma también había unos sistemas de servicios públicos muy importantes. Aquí vamos a empezar a mirar en el curso cómo la civilización depende de los servicios públicos, la aglomeración urbana depende del desarrollo de unas infraestructuras cada vez más sofisticadas. Entonces, las grandes ciudades como Nínive, con grandes plazas, con grandes palacios, con grandes textos, con muchísimos canales, con muchísimos acueductos, pues forman parte y, por supuesto, muchas de las obras están asociadas en la historia a grandes poderosos, a grandes dictadores o a grandes reyes o a grandes creadores, digamos, en muy diferente índole. Algunos de los trabajos que ustedes pueden hacer en el curso tienen que ver precisamente uno que estaba en la lista que enviamos ayer, eso es ver como la familia de Medici. En el Renacimiento patrocinó las grandes obras en Florencia durante el 480. Y precisamente, entonces, una de las cosas interesantes de los proyectos es la relación entre quién los hace, o por qué los hace y cómo son los proyectos, porque este es un punto muy interesante. Aquí vemos imágenes de sistemas de acueductos y canales en esa antigüedad. Y en todo caso, estas excavaciones de los canales aparecen descritas en estos documentos. Hoy en día tenemos que decir que una obra, como por ejemplo la Ruta del Sol en Colombia, aparece descrita en documentos públicos. ¿En qué medida las obras públicas se tienen que conocer? O porque los ciudadanos pagamos peaje, o porque los ciudadanos pagamos un impuesto de valorización, o porque las obras nos van a afectar, o porque van a consumir nuestros impuestos, o porque van a ser manejadas con transparencia o con corrupción. ¿En qué medida se conocen por el público? ¿En qué medida el público? ¿Cuál es la relación entre la sociedad y las obras? Es un punto muy importante. En el actual Irak, precisamente se ven muchísimas de esas represas, digamos, de los últimos 100 años, y efectivamente eso muestra una cantidad de agua muy bien manejada desde la antigüedad y efectivamente una transformación sucesiva. Es decir, la naturaleza eran unos ríos, pero la humanidad que ha ocupado esa región, pues ha estado transformando continuamente ese territorio con la agricultura, con las ciudades, con las represas, con los sistemas de energía. Vemos que hay una transformación continua del paisaje. Entonces, la aparición de la matemática es muy importante en ese sistema de control de los negocios, en control de la ingeniería, en ese control de los edificios, ese control de los impuestos, esa creación de esos números es absolutamente fundamental. Y entonces también la capacidad computacional. Hoy en día para la ingeniería es fundamental cómo somos capaces de manejar grandes nubes de datos y grandes cantidades de datos. Cuando el edificio Bianca se hizo en el año 67 en Bogotá, una de las situaciones es que en Colombia no había computadores grandes, estábamos empezando a entrar en esa época. Y calcular un edificio de 36 pisos de altura significaba unos procesos de cálculo de matrices muy complejos que no se podían hacer sino con calculadoras prácticamente manuales. Y por esa razón hubo que inventar la forma de diseñar esa estructura de Bianca, no como si fuera un edificio de 36 pisos, sino como fuera un edificio de 6 macropisos de altura, lo cual permitía calcularlo mucho más rápido. En vez de gastarse 12 meses, se gastaban 6 meses calculando el edificio, simplemente porque tomaba mucho tiempo hacer números. Entonces, los abacos son muy importantes. Estas máquinas de calcular, este abaco que está, por ejemplo, a la parte izquierda, precisamente todavía sigue usándose. Nosotros de niños vimos abacos, usamos abacos como juguetes, pero me tocó ver precisamente en Ucrania, en Kiev, hace unos años, cómo todavía la gente utiliza, me lo contaba un ingeniero de la empresa de energía de Kiev, la gente no usaba computadores, sino usaba abacos. Finalmente es la misma tradición de la antigüedad. Los estudiantes de Derecho saben que precisamente desde la antigüedad los babilonios, los mesopotámicos inventaron pues grandes códigos como el famoso código de Hammurabi. Hammurabi pues era uno de esos grandes reyes. Y efectivamente él establecía en ese código esa responsabilidad civil, un término muy importante para los abogados y para los constructores. Quiere decir que alguien que diseña algo, lo construye algo mal, tiene una responsabilidad. ¿Por qué se cayó el edificio Space en Medellín? ¿Cuál es la responsabilidad de quién? Es la responsabilidad, es del curador, es del interventor, es del diseñador, el arquitecto, es del ingeniero, de quién fue el que hizo eso. Entonces, efectivamente, hay una línea de responsabilidades importantísimas que la ley establece. Por ejemplo, en Colombia es muy importante el tema del Código Civil. Vamos a hacer una pregunta de 3 minutos. ¿Qué dice el Código Civil colombiano? ¿Por cuántos años es responsable el constructor en una obra? ¿Y por qué aspectos de la obra es responsable el constructor? Entonces, 3 minutos.
Bueno, efectivamente, nosotros tenemos una tradición técnica, pero además tenemos una tradición jurídica y social, por supuesto. Y efectivamente el Código Civil que tiene Colombia es un código heredado del Código chileno, a su vez descendiente del Código Civil francés, y a su vez distintas tradiciones, entre otras las romanas. Y en el Código Civil se establece efectivamente que hay una obligación de estabilidad, que una obra no debe dañarse en un plazo determinado. Habrá que ver las respuestas que ustedes dieron, y que entonces el constructor es responsable por ciertas cosas en particular. En el caso del Código Hammurabi, si la casa se caía y moría el hijo del dueño de la casa, había que matar al hijo del constructor. Digamos, es una responsabilidad muy importante. Cada vez más nosotros tenemos una ingeniería forense. Después de que hay fracasos en los proyectos, tenemos que buscar aguas arriba quién es el responsable. En todo caso, la matemática fue muy importante en esa base que estamos viendo precisamente del sistema matemático. Babilonia tenía no solamente murallas, sino efectivamente jardines colgantes y túneles y puentes, como estamos viendo, puentes sobre el río Éufrates con unas pilas hechas en piedra, a pesar de que la construcción en ese momento la mayoría había sido en barro. Ya estaban usando piedras unidas por ganchos de hierro, algo interesantísimo. Y también hicieron, precisamente la reina Semíramis hizo bajo el río Éufrates un túnel para poder pasar a un falso túnel al otro lado del río. Es interesante que esta obra, en 2200 a.C., se vuelve a hacer una obra similar en Londres en el año 1830, muchísimo tiempo después. Quiere decir que, digamos, la anticipación de los grandes proyectos en la antigüedad pues es notable. Babilonia alcanzó a tener 500.000 de habitantes, cual era extraordinario, eso lo sabemos por Heródoto, y efectivamente que era una de las grandes ciudades de la antigüedad, y efectivamente entonces, sin duda ninguna, la ciudad es una obra deliberada. La ciudad tenía muchos canales, ya vimos el caso de Tenochtitlán, y efectivamente entonces había unos jardines colgantes. ¿Cómo tener efectivamente entonces la naturaleza dentro de la ciudad? ¿Cómo tener áreas verdes? ¿Cómo tener terrazas verdes? Estas son reconstrucciones hipotéticas de esas terrazas verdes. Digamos, hoy en día queremos tener el sueño de cómo volver a meter la naturaleza en la ciudad. Ese es un tema favorito de muchos estudiantes, el tema de la sostenibilidad o la arquitectura verde. Efectivamente, entonces, uno de los temas esenciales de los babilonios es cómo ellos transformaron la cerámica, cómo pasamos del barro común, del puro adobe sin cocinar, a unos ladrillos rectangulares, a unos ladrillos cocinados, a unos ladrillos vitrificados. Algunas de las minerales que tienen las arcillas permiten producir una vitrificación, una autovitrificación, se vuelve mucho más duro y mucho más brillante y mucho más impermeable el material cocido. Y se produjeron entonces después de eso muchísimas cosas como tuberías, digamos, literalmente tubos de barro cocido importantísimos. Los griegos heredaron, por supuesto, entonces esto y tuvieron una gran terracota arquitectónica, digamos, el barro cocido. Y efectivamente, entonces, eso se fue extendiendo internacionalmente, ese tema. Entonces, como hemos visto, esta utilización de la fuerza de los animales es algo importantísimo que arranca en Mesopotamia, nada menos que la rueda se inventa en Mesopotamia. Pensemos que el mundo prehispánico no las tuvo. Esto fue fundamental en la guerra y en el comercio, y que entonces los primeros caminos son los que se empezaron a hacer precisamente en esas zonas, en esas ciudades, y efectivamente las ruedas eran cosas que tenían efectivamente una transformación material muy importante. Pensemos en las ruedas de los ciclistas en el Giro de Italia, pensemos en la ligereza de una bicicleta. Se soñó con tener bicicletas voladoras, y ya ha habido bicicletas voladoras que han atravesado espacios importantes. Entonces, efectivamente esto implica una transformación muy, muy importante. Nosotros podemos decir que la bicicleta se inventa en el siglo XIX, pero sigue siendo un invento, digamos, que tiene muchas transformaciones, que nos muestra precisamente cómo la humanidad acumula precisamente transformaciones de un mismo objeto. Entonces en la antigüedad tenemos que no solamente las civilizaciones de los ríos, sino las civilizaciones marítimas. Un imperio como el de los fenicios, surgiendo en el actual Líbano, formando una serie de colonias en el Mediterráneo, y ellos tienen precisamente una tecnología esencialmente marítima, son grandes marineros, grandes navegantes. Aquí vemos entonces esa simultaneidad de esos distintos imperios en la antigüedad, que efectivamente han acumulado unos y otros, digamos, aprendizajes que se van comunicando. Uno de los imperios que sucede a muchos de esos otros, antes de los griegos, es el imperio del rey Darío, del imperio persa. El imperio persa crea precisamente el llamado camino persa. El camino persa era un sistema vial
con unas troncales y con muchas ramificaciones, porque ellos tienen un sistema de impuestos, un sistema de comunicaciones, un sistema de intercambio. Esto fue muy importante porque después lo copiaron los romanos en el sentido organizacional. Egipto, de esta antigüedad, pues es muy importante como resultado de la transformación del territorio que es el Nilo. Es monumental en su tamaño, tiene efectivamente un poder muy grande a través de los faraones y las religiosas que dominaban a la población, aunque en la pequeña escala había las más sencillas, domésticas. En la construcción monumental tenía grandes elementos en piedra. Pensemos que esta sería una viga en piedra. Hoy en día sería impensable poner una viga a trabajar en esta forma estructuralmente, porque usaríamos una viga en acero o una viga con materiales metálicos en concreto armado. Y en todo caso, lo que es importante aquí es que el material único es la piedra, simplemente la cortan y lo manejan a gran escala. Entonces, este esquema de todos esos templos que surgen a lo largo de todos esos cientos de kilómetros del Nilo muestran efectivamente un dominio muy grande de los paradigmas, digamos, de culto religioso, efectivamente un dominio enorme de esa casta. Finalmente las pirámides aparecen en un momento determinado. Efectivamente, entonces Egipto tiene un gran delta, que es esta zona que vemos aquí en rojo. Esto es una fotografía satelital, donde esta es la zona donde habita el grueso de la población, porque tiene precisamente riego, porque tiene agricultura. El valle del Nilo es muy angosto, como lo estamos viendo acá. Y efectivamente, acá vamos a verlo ahora, hay una gran depresión, una zona muy hundida. Pensemos en la que hablamos de la Mojana. Esta zona está por debajo del nivel del Nilo. Hay que decir que los egipcios unieron el Nilo con el Mar Rojo. Digamos, desde la antigüedad existió, antes de que existiera el canal de Suez, que se crea en el siglo XIX. El canal del Suez y el canal de Panamá son los dos grandes canales del siglo XIX. Pero desde la antigüedad de los egipcios, y por mucho tiempo subsistió un canal que unía precisamente el río Nilo con el Mar Rojo. Digamos, ese canal fue después, digamos, destruido. Lo que es interesante entonces, similar a lo que vimos en Mesopotamia, es el papel de esas distintas clases técnicas al lado de los reyes, los artesanos, los militares, los escribas eran muy importantes porque los escribas eran los pocos que sabían manejar documentos públicos, manejar contabilidad y tenían, por supuesto, un poder muy, muy grande. Y en todo caso, hay una base de esclavitud muy, muy grande que tenía efectivamente una multitud de utilizaciones. Pensemos que, como vimos en el caso del imperio incaico, también había una utilización muy juiciosa o, digamos, muy cuidadosa de cómo aprovechar esos esclavos. Esa es la Gran Pirámide, digamos, y efectivamente esta situación es muy distinta a la que se iba a dar después en el mundo griego, muchísimo menos acusadas esas diferencias que lo que se veía en la antigüedad. Se piensa en el prestigio de un arquitecto como Rogelio Salmón en Colombia, que se ganó varios premios nacionales de arquitectura. Y en la historia de la ingeniería, cuando se piensa en grandes ingenieros, como sobre todo los ingenieros de la época victoriana en el siglo XIX en Inglaterra, se piensa que el prestigio del que diseña y que construye pues se vuelve un prestigio casi que político, casi que religioso. Imhotep era un arquitecto que diseñó las primeras pirámides y hubo 17 generaciones de Imhoteps, que inclusive lo volvieron Dios a Imhotep. Literalmente era alguien absolutamente admirado. En todo caso, este Fayum, este territorio tiene precisamente una interesantísima digamos, presencia en términos de cómo es que se puede tener entonces un oasis artificial, aquí lo vemos, y ese oasis precisamente permite una producción agrícola muy, muy importante. Entonces, Imhotep efectivamente se inventa las pirámides, empiezan siendo pirámides escalonadas. Antes de las pirámides hay otro tipo de monumentos funerarios. En todo caso, la pirámide es algo interesante. Los programas de vida de interés social, por ejemplo, la vida gratuita en los gobiernos pasados en Colombia, tenemos que partir de las pirámides que ofrecen el ingeniero, pues hay que tener una gran población de trabajadores trabajando durante un tiempo muy largo. Estos son barrios de vivienda de interés social construidos al lado de las pirámides, construidos en esa época para poderlas precisamente hacer. El antiguo Egipto, entonces, como Mesopotamia, también tiene unas grandes contribuciones a la historia de la cultura, por ejemplo, instituciones de salud, por ejemplo, el papel, por ejemplo, el vino, por ejemplo, el sistema decimal, nada menos que el sistema decimal, y por ejemplo, precisamente los jeroglíficos, ya un tipo de escritura distinta de la que tenían los mesopotámicos.
En todo caso, aquí vemos que mucho de lo que hay en esa historia, hay unos avances muy grandes en la medicina, unos avances enormes en la construcción y efectivamente una gran importancia de esa transformación técnica. ¿Cómo se corta la piedra si no es con sistemas que permiten precisamente con un método muy juicioso ir extrayendo las piedras a pesar de esa dureza, a pesar de ser graníticas, y cómo se usan precisamente unas cuñas de madera? La madera, ustedes saben que se hincha al tener agua y con la madera se hace una presión enorme y con la madera que es mucho más suave, mucho más blanda, mucho menos fuerte que el granito, se rompen las grandes cuñas y se van haciendo precisamente estos elementos. Los elementos con que construyen los albañiles o los constructores son los mismos desde la antigüedad, muy pocos cambios. De hecho, muchos de ellos son los símbolos de los mismos hermanos masones desde toda la vida. Digamos que el palustre, el puntero, la gavera, todas estas cosas las usan los maestros albañiles en grandes partes. Problemas de la construcción son similares siempre. Por ejemplo, sigue siendo